¿Qué es el Paleozoico? El Paleozoico o era paleozoica es una división de la escala temporal geológica que pertenece al eón fanerozoico, con la categoría de era y erotema. El Paleozoico sucede al supereón precámbrico y precede a la era Mesozoico. De más de 290 millones de años de duración, se inició hace 541 millones de años y acabó hace unos 252 millones de años. Anteriormente era conocido por los términos hoy obsoletos de primario o era primaria. Geológicamente, el Paleozoico se inicia poco después de la desintegración del supercontinente Panotia y acaba con la formación del supercontinente Pangea. Durante la mayor parte de la era, la superficie de la Tierra se divide en un número relativamente pequeño de continentes. El Paleozoico abarca desde la proliferación de animales con concha y exoesqueleto hasta que el mundo empezó a ser dominado por los grandes reptiles y por plantas relativamente modernas como las coníferas. Etapas. Pérmico. Las tierras emergidas se unen formando el supercontinente Pangea, creando los Apalaches. Fin de la glaciación permocarbonífera. Los reptiles sinápsidos se hacen abundantes. Siguen siendo comunes los pararreptiles y anfibios temnospóndilos. Durante el Pérmico medio, la flora del Carbonífero es reemplazada por gimnospermas con estróbidos y los primeros musgos verdaderos. Evolucionan los escarabajos y las moscas. La vida marina florece en los arrecifes someros y cálidos. Extinción del Pérmico Triásico hace 251 millones de años y se extingue el 95% de la vida en la Tierra. Carbonífero. Los insectos alados se diversifican repentinamente, algunos de gran talla. Los anfibios son abundantes y diversificados. Primeros reptiles y bosque. Nivel de oxígeno más elevado que nunca. Grandes árboles primitivos, primeros vertebrados terrestres y escorpiones marinos anfibios viven en los estuarios costeros. Devónico. Aparecen las primeras licopodiáceas, colas de caballo y helechos, así como las primeras plantas con semilla, primeros árboles y primeros insectos sin alas. Declinan los trilobites y los agnatos acorazados. Comienza el reinado de los peces mandibulados. Los primeros anfibios son aún acuáticos. Se forma Euroamérica, continente de las areniscas rojas antiguas. Silúrico. Primeras plantas vasculares, primeros milpies y miriápodos en tierra. Primeros peces con mandíbula junto con gran variedad de peces acorazados. Pueblan los mares. Ordovicícoco. Los invertebrados se diversifican en muchas formas nuevas. Primeros corales, braquiópodos articulados, glaciación al final del periodo. Y cámbrico. Elevada diversificación de las formas de vida en la explosión cámbrica. Aparecen la mayoría de los filos animales modernos. Los anomalurocáridos son depredadores gigantes, mientras que mucha de la fauna de Ediacara se extingue. Procariotas, protistas, hongos y algas persisten hasta el día de hoy. Panotia se extiende en Gondwana y en otros continentes menores. Panotia. Panotia fue un supercontinente que probablemente existió desde hace unos 600 millones de años hasta hace unos 540 millones de años, a finales del supereón precámbrico. Antes de Panotia, el anterior supercontinente fue Rodinia y el posterior, Pangea. Panotia fue descrito por primera vez por Lan W. Dalziel en 1997. También se conoce como supercontinente Vendiano y Gran Gondwana. Este último término fue propuesto por Einstein en 1994 y reconoce que el supercontinente Gondwana, que se formó a finales del Precámbrico, fue una vez mucho más grande. La formación. El anterior supercontinente Rodiano se fragmentó hace unos 750 millones de años en 3 continentes: Protolaurasia, el cratón continental del Congo y Proto-Gondwana. Protolaurasia giró hacia el polo sur, mientras que Proto-Gondwana hizo lo propio y el cratón del Congo se situó entre ambos, hace alrededor de 600 millones de años. Esto formó Panotia. Con tanta masa de tierra en torno al polo sur, probablemente fue una de las épocas de la glaciación geológica con más glaciares. Panotia tenía forma de V, orientada hacia el noreste. Dentro de la V se encontraba el océano Pantalasa, que en el futuro se convertiría en el océano Pacífico. Había una dorsal oceánica en el medio del océano Pantalasa. Fuera de la V, rodeando a Panotia, se localizaba un gran océano antiguo, el denominado Océano Panafricano. La formación de Panotia comenzó durante la orogenia panafricana, cuando el continente del Congo quedó atrapado en las mitades norte y sur del supercontinente anterior Rodinia, unos 750 millones de años. Fragmentación. Panotia tuvo una corta duración. Los movimientos que formaron Panotia continuaron produciendo su dislocación.
Hace unos 540 millones de años, solo unos 60 millones de años después de haberse formado, Panotia se desintegró en 4 continentes: Laurentia, Báltica, Siberia y Gondwana. Más tarde estos continentes se recombinarían para formar el más reciente de los supercontinentes, Pangea. La ruptura de Panotia estuvo acompañada por un aumento del nivel del mar, cambios dramáticos en el clima y la química del agua del océano. Fauna. La fauna a principios de la era se reducía a unas pocas especies pluricelulares marinas, conocidas conjuntamente con el nombre de fauna dependiense o edicárica. Sin embargo, durante el período cámbrico hubo un gigantesco incremento de la diversidad animal en los mares, conocido como la explosión cámbrica. En ese periodo aparecieron también seres como los trilobites y arqueociatos, así como formas de vida que ya anunciaban las especies más complejas veníderas. Durante el Ordovícico, los invertebrados marinos fueron la forma de vida más abundante, a la que sucederían luego los peces, diversificándose en el Devónico. La invasión a la tierra firme ocurrió a mediados del Paleozoico, y en un principio consistía puramente en invertebrados, como los artrópodos, hasta que al final del Devónico surgieron los primeros tetrápodos, de apariencia más o menos reptiliana y de formas sumamente diversas. Una especie particularmente importante durante este tránsito a tierra fue el celacanto, que apareció en el Devónico y se pensaba extinto hasta que se pescó un ejemplar en 1938 en Sudáfrica. Este pez de aletas lobuladas evidencia el paso evolutivo hacia los tetrápodos y posiblemente usaba sus aletas para empujarse a lo largo de breves periodos de tierra. Y aquí están fotos de los animales que he dicho antes. La flora. La vida a inicios del Paleozoico se hallaba circunscrita a los mares, por eso la flora predominante consistía en fitoplancton, algas, esponjas y bacterias fotosintéticas. Sin embargo, a lo largo de la era se diversificó enormemente la vida y en el Silúrico colonizó la tierra firme, dando lugar a las primeras plantas. Estas no poseían las capacidades vasculares de las plantas modernas para succionar agua y nutrientes del suelo y repartirlas por sus ramas, así que probablemente eran de pequeño tamaño. En el Devónico las plantas terrestres se adaptaron al medio y comenzaron a surgir los helechos, los primeros árboles y arbustos, y hacia el final del Paleozoico había grandes extensiones de bosques primitivos en los continentes, especialmente durante el Carbonífero. Las primeras plantas modernas, coníferas, se generaron hacia finales de la era.